Hay lugares en el mundo de los que creemos saberlo todo. Irán e Israel son dos de ellos. Escuchamos sus nombres en las noticias. Los asociamos con titulares, con tensión, con conflictos que parecen no tener fin. Pero un país es mucho más que su política exterior. Un país es su gente, sus calles, sus olores, su vida cotidiana. Es la señora que te vende el pan por la mañana, el joven que sueña con montar una empresa tecnológica, la música que suena en un coche con la ventanilla bajada. Este viaje no busca analizar estrategias geopolíticas, busca entender a las personas. Un viaje para descubrir qué hay detrás del ruido mediático que tanto nos ensordece. Vamos a adentrarnos en dos civilizaciones milenarias. Dos culturas que han dado al mundo mucho más que preocupación. Han aportado filosofía, ciencia, arte y una increíble capacidad de resiliencia. Queremos caminar por sus mercados, hablar con sus jóvenes, entender cómo viven el día a día. Dejar de lado los mapas de guerra y abrir un mapa humano. Un mapa de historias personales, de sueños y de frustraciones. Porque solo así, quitando las capas de prejuicios que nos imponen desde fuera, podemos empezar a ver lo que de verdad importa. La vida, en su forma más pura y sencilla, que se abre paso cada día en Teherán y en Tel Aviv, en Isfahán y en Jerusalén. Este no es un ejercicio de ingenuidad. No se trata de negar la realidad. La realidad es compleja, a menudo dolorosa. Pero la realidad también está llena de matices que se pierden en los discursos simplistas. La realidad es que un agricultor iraní que lucha contra la sequía tiene más en común con un agricultor israelí que enfrenta el mismo problema de lo que ambos imaginan. La realidad es que la juventud de ambos países comparte aspiraciones globales, se conecta a las mismas redes sociales y escucha música parecida. Este es un intento de poner el foco en esos puntos de conexión, en esa humanidad compartida que sobrevive a pesar de todo. El objetivo es simple: mostrar, no convencer. Mostrar la vida que bulle lejos de los palacios presidenciales y los cuarteles generales. Mostrar la riqueza de una herencia cultural que se remonta a los albores de la civilización. Pensemos en Persia, en sus poetas y sus jardines. Pensemos en la historia del pueblo judío, su diáspora y su regreso. Son relatos de una profundidad abrumadora. Historias de supervivencia, de creación, de fe. Historias que merecen ser contadas sin el filtro constante del conflicto. Porque al final del día, las personas solo quieren vivir en paz, ver crecer a sus hijos y tener un futuro. Y eso, amigo, es un lenguaje universal. Si observamos un mapa físico de Oriente Medio, las fronteras políticas se desvanecen. Lo que vemos es geografía pura, montañas imponentes, desiertos vastos y costas bañadas por mares cálidos. Irán es un país de una escala monumental. Las montañas Zagros y el Burj actúan como gigantescas barreras naturales que han protegido y aislado a su gente durante siglos. En el norte, el mar Caspio ofrece un paisaje casi europeo, con bosques húmedos y verdes. Hacia el sur y el este, el terreno se transforma radicalmente. El desierto de Lut y el Dasht de Kabir son dos de los lugares más calurosos y áridos del planeta. Esta diversidad geográfica es abrumadora y define el carácter del país. Israel, aunque mucho más pequeño en tamaño, es un microcosmos de paisajes. Es una franja de tierra apretada entre el mar Mediterráneo y el desierto. En el norte, las colinas de Galilea son verdes y fértiles, un lugar de olivos y viñedos. Si viajamos hacia el sur, el paisaje se vuelve ocre. El desierto del Negev ocupa más de la mitad del país, un territorio de belleza cruda y silenciosa. Y luego está el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, un lago salado de otro mundo. En pocas horas puedes pasar de esquiar en el monte Hermón a flotar en aguas densas bajo un sol implacable. Esta concentración de ecosistemas tan distintos en un espacio tan reducido es única. Estos paisajes no son solo un telón de fondo, son protagonistas activos en la vida de la gente. En Irán, la vida se ha organizado históricamente en torno a los oasis y los ríos que bajan de las montañas. La escasez de agua es una preocupación constante que ha agudizado el ingenio. Los qanats, antiguos canales subterráneos para transportar agua, son un testimonio de una adaptación milenaria al entorno. La vida en la meseta central es dura. Forja un carácter resiliente. En Israel, la necesidad de hacer florecer el desierto ha sido el motor de una revolución agrícola y tecnológica. La lucha por cada gota de agua ha convertido al país en un líder mundial en gestión hídrica. Las similitudes,
a pesar de las diferencias de escala, son sorprendentes. Ambos países conocen bien la dureza del desierto y el valor del agua. Ambos tienen una conexión profunda con el mar, una ventana al mundo exterior. El Mediterráneo para Israel y el Golfo Pérsico para Irán. Puertos que han visto pasar mercancías, ideas y culturas durante milenios. La geografía ha moldeado sus economías, sus dietas, incluso sus mitos y su poesía. Entender sus paisajes es el primer paso para entender el alma de sus pueblos. Porque la tierra que pisas, el clima que soportas y el horizonte que contemplas cada día acaban formando parte de lo que eres. Las ciudades son como libros abiertos. Cuentan historias en cada esquina. En Irán, ciudades como Isfahán o Shiraz son poemas hechos de ladrillo y azulejo. La plaza de Nakhche-Jahan en Isfahán es una de las más grandes y majestuosas del mundo. Te sientes pequeño ante tanta belleza. Mezquitas con cúpulas turquesas, palacios delicados y un bazar inmenso donde el tiempo parece haberse detenido. Es la herencia del imperio persa en todo su esplendor, pero a pocos metros de esa historia palpable, la vida moderna sigue su curso. Jóvenes con móviles, tiendas de moda y el tráfico caótico de cualquier gran urbe. Esa mezcla es fascinante. En contraste, Teherán, la capital, es un monstruo de asfalto y energía. Una metrópolis vibrante y a veces abrumadora, encajada a los pies de las imponentes montañas de Elburz. Aquí el pulso es diferente. Es el centro del poder, de la economía y de la vanguardia cultural. Galerías de arte contemporáneo conviven con palacios de la dinastía Qajar. El metro, eficiente y lleno de gente, te transporta a través de barrios que son mundos en sí mismos. Desde el lujoso norte hasta el tradicional y bullicioso sur. Teherán no es una ciudad fácil de amar a primera vista, pero su energía te atrapa. Es el reflejo de las tensiones y aspiraciones del Irán actual. En Israel, la dualidad entre lo antiguo y lo moderno es igual de intensa, pero se manifiesta de otra forma. Jerusalén es el corazón espiritual, una ciudad sagrada para 3 religiones. Caminar por la ciudad vieja es un viaje en el tiempo. El muro de las lamentaciones, la cúpula de la roca, el Santo Sepulcro. Piedras que han sido testigos de plegarias, conflictos y esperanzas durante milenios. Es una ciudad densa, cargada de una energía espiritual que se puede casi tocar. Pero al salir de las murallas, te encuentras con una ciudad moderna, con su tranvía, sus universidades y sus barrios llenos de vida. Una coexistencia que no siempre es fácil, pero que define su esencia. Y luego está Tel Aviv. Si Jerusalén reza, Tel Aviv baila. Es la cara opuesta de la moneda. Una ciudad joven, fundada hace poco más de un siglo sobre dunas de arena. Es la capital de la modernidad, de la cultura secular, de la tecnología y de la vida nocturna. Sus playas mediterráneas están siempre llenas de gente. Su arquitectura Bauhaus, declarada Patrimonio de la Humanidad, le da un carácter único. Es una ciudad que mira hacia el futuro, una burbuja de liberalismo y creatividad en una región compleja. La tensión entre la historia sagrada de Jerusalén y el hedonismo vibrante de Tel Aviv define en gran medida el debate interno y la identidad del Israel contemporáneo. Para entender Irán e Israel, es imposible ignorar la religión. No como una cuestión política, sino como una fuerza que moldea la identidad, la cultura y la vida diaria. En Irán, el Islam chiita es mucho más que la religión oficial del Estado. Es el tejido que conecta a la sociedad. Se manifiesta en la arquitectura de las mezquitas, en el calendario de festividades como el Ashura, y en los códigos de conducta social. La fe impregna las conversaciones, el arte y la forma de entender el mundo. Es una presencia constante que guía los ritmos de la vida, desde el llamado a la oración hasta las grandes decisiones familiares. Para muchos iraníes, la fe es un ancla, una fuente de consuelo y comunidad. Pero Irán no es monolítico. Es un mosaico de creencias. Dentro de sus fronteras conviven comunidades que han estado allí desde mucho antes de la llegada del Islam. Los zoroastrianos, seguidores de una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, todavía mantienen sus templos de fuego. Hay también importantes comunidades cristianas, sobre todo armenias, con sus propias iglesias y tradiciones. Y sí, aunque sorprenda a muchos, existe una comunidad judía, una de las más antiguas de la diáspora, que ha permanecido en Persia durante más de 2500 años. Esta diversidad, aunque no siempre visible, añade una increíble profundidad a la identidad nacional del país. En Israel, el judaísmo es el pilar sobre el que se construyó el Estado.
La identidad nacional y la religiosa están profundamente entrelazadas. El calendario se rige por las fiestas judías, desde el solemne Yom Kippur hasta el alegre Purim. El Sabbat, el día de descanso semanal, transforma la vida pública de muchas ciudades desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche. Pero el judaísmo en Israel es increíblemente diverso. Va desde los ultraortodoxos, que viven en comunidades cerradas dedicadas al estudio de la Torá, hasta los judíos completamente seculares, para quienes la identidad judía es más cultural e histórica que religiosa. Este espectro de creencias y prácticas es una fuente constante de debate interno. Al igual que Irán, Israel es un país multirreligioso. La fe no se limita al judaísmo. Una importante minoría árabe, tanto musulmana como cristiana, forma parte integral de la sociedad. En ciudades como Nazaret o Haifa, las iglesias y las mezquitas son tan protagonistas como las sinagogas. También viven aquí comunidades drusas y bahá'íes, cuya sede mundial se encuentra en los espectaculares jardines de Haifa. Esta convivencia de fes, concentrada en un territorio tan pequeño y cargado de historia, crea una atmósfera única. La religión es, para ambos pueblos, una fuente de identidad profunda, de tradición y de significado, un legado milenario que sigue muy vivo en el siglo XXI. Un idioma es el ADN de una cultura. Es la casa donde habitan los pensamientos y los sueños de un pueblo. El persa, o farsi, es una lengua con una musicalidad y una herencia literaria que sobrecoge. No es una lengua árabe, aunque adoptó su alfabeto tras la conquista islámica. Pertenece a la familia indoeuropea, como el español o el inglés. Hablar de persa es hablar de poetas como Hafez, Rumi o Saadi. Sus versos no son solo literatura clásica, están vivos en el habla cotidiana. Un taxista en Shiraz puede recitarte de memoria un poema de Hafez para explicarte una situación. La poesía es un refugio, un orgullo nacional y una forma de comunicación que trasciende lo mundano. El persa es el vehículo de una identidad que se siente heredera de un imperio glorioso. Es una lengua que ha resistido invasiones y ha sabido absorber influencias sin perder su esencia. Su elegancia se refleja en la cortesía iraní, en las formas elaboradas de tratamiento social, conocidas como ta'aruf. Es un código complejo de amabilidad y respeto que puede descolocar al extranjero, pero que revela una cultura que valora la armonía y la delicadeza en las relaciones humanas. Aprender algunas palabras en farsi te abre puertas y corazones. Es la llave para entender un universo de matices y una visión del mundo forjada a lo largo de 3 milenios. La historia del hebreo es, sencillamente, un milagro lingüístico. Durante casi 2000 años, fue una lengua litúrgica, una lengua de textos sagrados y de oración. Los judíos de la diáspora hablaban yiddish, ladino, árabe o las lenguas de los países donde vivían. El hebreo estaba prácticamente muerto como lengua hablada. Pero a finales del siglo XIX, un hombre llamado Eliezer ben Yehuda se empeñó en una tarea que parecía imposible: resucitarlo. Se mudó a Jerusalén y decidió hablar solo hebreo con su familia, inventando palabras para conceptos modernos como helado o bicicleta. Su esfuerzo titánico prendió la mecha de un renacimiento nacional. Hoy, el hebreo es una lengua vibrante y dinámica, la lengua oficial de Israel. Es el idioma de la calle, de las universidades, de la tecnología y del rock and roll. Es la prueba viviente de la tenacidad de un pueblo. Para los israelíes, hablar hebreo es mucho más que comunicarse. Es la materialización de un sueño, el vínculo sonoro que une a judíos de orígenes tan dispares como Etiopía, Rusia, Argentina o Marruecos. Es el mayor éxito del proyecto sionista. Tanto el persa como el hebreo son mucho más que herramientas de comunicación. Son símbolos de identidad, resiliencia y orgullo. Son el alma hecha palabra. Cuando pensamos en Irán, raramente lo asociamos con ciencia de vanguardia. Es un error. La educación superior tiene un prestigio enorme en la sociedad iraní. Las familias hacen grandes sacrificios para que sus hijos vayan a la universidad. El nivel de las ingenierías y las ciencias en instituciones como la Universidad Sharif de Tecnología es reconocido internacionalmente. Hay una cantera de talento impresionante. Jóvenes con una formación matemática y científica sólida que, a pesar de las sanciones y el aislamiento, logran destacar en campos como la nanotecnología, la investigación con células madre o la ingeniería aeroespacial. Es una capacidad de superación que sorprende.
El legado científico de Persia es profundo. Nombres como Avicena o Al-Khwarizmi, padres de la medicina moderna y del álgebra, son un recordatorio de una edad de oro. Hoy, ese espíritu persiste. El país tiene una de las tasas más altas del mundo de mujeres graduadas en ciencias e ingeniería. Son ellas, en muchos casos, las que están empujando los límites del conocimiento. Existe una sed de saber, un deseo de conectar con la comunidad científica global y de demostrar su valía. El futuro de Irán no solo se decide en los despachos políticos, sino también en sus laboratorios y aulas universitarias, donde se gesta una revolución silenciosa. Israel se ha ganado a pulso el apodo de Startup Nation, la nación emprendedora. Es uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo, solo por detrás de Silicon Valley. ¿Cómo es posible en un país tan pequeño, con pocos recursos naturales y en un entorno tan hostil? La respuesta es una mezcla de factores. Una cultura que no teme al fracaso, que lo ve como una parte necesaria del aprendizaje, una inversión masiva en investigación y desarrollo, y una estrecha colaboración entre el ejército, la universidad y la industria. Muchos de los avances tecnológicos que usamos a diario, como las memorias USB o los sistemas de navegación GPS, tienen su origen en la innovación israelí. La educación es la clave de este éxito. Universidades como el Technion en Haifa o el Instituto Weizmann de Ciencias son centros de excelencia mundial. Producen un flujo constante de ingenieros, científicos y emprendedores. La mentalidad del Yutzpah, una palabra hebrea que mezcla audacia, descaro y tenacidad, define este espíritu innovador. Es la actitud de cuestionarlo todo, de desafiar la autoridad y de buscar soluciones creativas a problemas complejos. Tanto en Irán como en Israel, a pesar de sus diferencias abismales, encontramos un profundo respeto por el conocimiento y una apuesta decidida por la educación como motor de futuro. Una inversión en sus mentes más brillantes, como la mejor garantía de supervivencia y progreso. El arte es el lenguaje universal que nos permite asomarnos al alma de un pueblo. Y el alma de Irán es poética, visual y profundamente emotiva. El cine iraní es uno de los más aclamados del mundo. Directores como Asghar Farhadi, Jafar Panahi o el fallecido Abbas Kiarostami han logrado algo extraordinario: contar historias universales desde lo muy local. Sus películas, a menudo con pocos medios y sorteando la censura, son ventanas a la complejidad de la sociedad iraní. Hablan de dilemas morales, de las relaciones familiares, de las pequeñas luchas cotidianas. Han ganado los premios más importantes en Cannes, Berlín o los Oscar, demostrando que una buena historia no necesita efectos especiales para conmover al mundo. La expresión artística en Irán va mucho más allá del cine. La caligrafía persa es un arte de una elegancia sublime. La pintura en miniatura cuenta historias épicas en espacios diminutos. Y la música tradicional, con instrumentos como el setar o el santur, evoca una melancolía y una belleza que te transportan a otro tiempo. Pero también hay una escena artística contemporánea muy potente. En las galerías de Teherán se puede ver arte conceptual, fotografía y pintura que desafían las convenciones. Jóvenes artistas que usan el lenguaje global del arte para hablar de su propia realidad, creando un diálogo fascinante entre la tradición y la modernidad. En Israel, la escena cultural es un reflejo de su diversidad. Es un crisol de influencias. La música es un buen ejemplo. En la radio puedes escuchar pop en hebreo, seguido de una canción mizrahi con influencias árabes y yemeníes, y después un tema de un cantautor de origen ruso. Grupos como Balkan Beatbox o Aidan Rachel Project han fusionado ritmos de todo el mundo, creando un sonido genuinamente israelí y global al mismo tiempo. La danza contemporánea es otro de sus puntos fuertes. Compañías como la Batsheva Dance Company, con su lenguaje de movimiento Gaga, son aclamadas en los escenarios de todo el mundo. Es una expresión física, energética y visceral. La literatura y el teatro también son pilares de la cultura israelí. Escritores como Amos Oz, David Grossman o Edgar Keret han sabido narrar las complejidades, las angustias y las esperanzas de su sociedad, y sus obras se leen en todo el mundo. El teatro, desde el Habima en Tel Aviv, considerado el teatro nacional, hasta pequeños grupos independientes, es un espacio vital para el debate social y la reflexión crítica. Tanto en Irán como en Israel, el arte no es un mero entretenimiento, es una necesidad, una herramienta para explorar la identidad,
para cuestionar la realidad y para construir puentes de entendimiento donde la política solo levanta muros. Los jóvenes son el pulso más real de un país. Son el termómetro de sus esperanzas y sus contradicciones. En Irán, más del 60% de la población tiene menos de 30 años. Es una generación increíblemente conectada, a pesar de las restricciones de Internet. Usan VPNs y todo tipo de trucos para acceder a Instagram, Telegram o YouTube. Son nativos digitales que viven una doble vida, una pública, que se ajusta a las normas sociales, y otra privada y digital, donde expresan sus verdaderos intereses, sus gustos y sus opiniones. Esta generación mira hacia afuera, consume cultura global y sueña con las mismas cosas que cualquier joven en Madrid o en Tokio. La tecnología es su ventana al mundo y su herramienta de expresión. Son emprendedores, diseñadores gráficos, músicos de rock indie que graban en sus sótanos y blogueros de moda que marcan tendencia. Hay una creatividad desbordante que busca canales para salir a la luz. Se enfrentan a un futuro incierto, con dificultades económicas y pocas libertades. Pero no son una generación pasiva. Son críticos, están muy informados y tienen un deseo enorme de cambio, de vivir en un país más abierto y con más oportunidades. Su energía es el mayor motor de transformación social que tiene Irán. En Israel, la juventud vive una realidad diferente, pero no menos compleja. Crecen en una sociedad tecnológicamente muy avanzada y con una mentalidad global. El servicio militar obligatorio, de casi 3 años para los hombres y 2 para las mujeres, es una experiencia que marca a toda una generación. Les da una madurez y una disciplina inusuales a una edad muy temprana. Muchos de los conocimientos técnicos que adquieren en unidades de inteligencia o ciberseguridad del ejército son la base de las futuras startups que fundarán. El ejército funciona como una incubadora de talento y una red de contactos para toda la vida. Después del ejército, es tradición que los jóvenes israelíes se tomen un largo viaje por el mundo, sobre todo por Sudamérica o Asia. Es su momento de desconexión y descubrimiento antes de empezar la universidad o la vida laboral. Como los jóvenes iraníes, están hiperconectados. Tel Aviv es su epicentro, una ciudad que vive a su ritmo, con una cultura de cafeterías, playas y fiestas que nunca duerme. Comparten una visión pragmática de la vida. Son directos y ambiciosos. Aunque viven en un entorno de conflicto permanente, muchos intentan centrarse en sus vidas personales, en sus carreras y en disfrutar del presente. Son 2 juventudes, la iraní y la israelí, separadas por la política, pero unidas por la tecnología y un deseo universal de forjar su propio futuro. La crisis climática no entiende de fronteras. Golpea a todos, y en Oriente Medio lo hace con especial dureza. Irán se enfrenta a una crisis hídrica de proporciones dramáticas. Lagos como el Urmía, que fue uno de los mayores lagos salados del mundo, se han secado casi por completo. Ríos históricos se han convertido en lechos de polvo. La mala gestión del agua, la construcción de presas sin una planificación adecuada y las sequías prolongadas están convirtiendo zonas fértiles en desiertos. Esto provoca tormentas de arena y polvo que afectan a la salud de millones de personas y obliga a los agricultores a abandonar sus tierras. Es un problema de seguridad nacional. La contaminación del aire en las grandes ciudades como Teherán o Isfahán es otro desafío gigantesco. El tráfico denso y las industrias obsoletas crean una capa de smog que a menudo obliga a cerrar colegios y oficinas. La conciencia ecológica está creciendo, sobre todo entre los jóvenes. Hay movimientos ciudadanos y ONGs que luchan por la reforestación, por la protección de especies en peligro como el guepardo asiático y por promover el reciclaje. Son pequeños gestos, pero importantes. Desde el gobierno también se impulsan proyectos de energía solar y eólica, buscando alternativas a la dependencia del petróleo. La lucha es cuesta arriba, pero la necesidad obliga a buscar soluciones. Israel, por su geografía, ha vivido siempre con la conciencia de la escasez. Esta necesidad se convirtió en la madre de la invención. Hoy es un líder mundial en tecnología medioambiental, o Cleantech. Ha perfeccionado el riego por goteo, un sistema que lleva el agua directamente a la raíz de la planta, ahorrando hasta un 70% de agua en comparación con los métodos tradicionales. Esta tecnología, desarrollada en el desierto, se exporta a todo el mundo. Además,
Israel recicla cerca del 90% de sus aguas residuales, la tasa más alta del planeta, para usarlas en la agricultura. Han convertido su mayor debilidad en una de sus grandes fortalezas. La desalinización es otro de sus pilares. Grandes plantas en la costa mediterránea convierten el agua de mar en agua potable, asegurando el suministro para la población y la industria. También son pioneros en energía solar, aprovechando el sol del desierto para generar electricidad. A pesar de estos avances, también enfrentan problemas. La rápida urbanización amenaza los espacios verdes, y la contaminación del Mediterráneo es una preocupación creciente. Tanto Irán como Israel se enfrentan a un futuro marcado por el cambio climático, uno desde la urgencia de la crisis, el otro desde la vanguardia de la solución. Ambos demuestran que la supervivencia en un entorno hostil exige ingenio, innovación y una nueva relación con el planeta. En medio del ruido de la hostilidad política, hay silencios que construyen. Hay gestos, proyectos e historias personales que tejen una red invisible de conexión entre iraníes e israelíes. Son puentes humanos que desafían la narrativa oficial. Un ejemplo es la iniciativa de Israeli Iranian Musical Initiative. Músicos de ambos países que no pueden encontrarse físicamente colaboran a través de Internet. Componen, graban y producen música juntos, cada uno desde su estudio, en Tel Aviv o en Teherán. El resultado es una fusión de melodías persas y hebreas, de ritmos que demuestran que la armonía es posible, al menos en el pentagrama. Hay más historias, como la de los académicos. Científicos iraníes e israelíes que coinciden en congresos internacionales en Europa o Estados Unidos. Al principio quizás hay recelo, pero pronto descubren que comparten los mismos desafíos en sus investigaciones, las mismas pasiones intelectuales. Publican artículos juntos, bajo el paraguas de universidades neutrales. Son colaboraciones discretas, a menudo anónimas, pero que mantienen viva la comunicación científica. Porque la ciencia, como el arte, busca la verdad, y la verdad no tiene nacionalidad. Estas conexiones son un acto de valentía y de fe en un futuro diferente. Las redes sociales también se han convertido en un espacio inesperado para el encuentro. Hace unos años, un diseñador gráfico israelí lanzó una campaña con un eslogan simple: Iranians, we love you. La respuesta fue abrumadora. Miles de iraníes respondieron con mensajes similares: Israelis, we love you too. Se creó una comunidad virtual, Israel Loves Iran, donde gente de ambos países comparte fotos, historias y mensajes de paz. Son gestos sencillos, pero con un poder simbólico enorme. Demuestran que el odio que proyectan los gobiernos no siempre refleja el sentir de la gente de a pie. Es la diplomacia de los ciudadanos. Y luego están los lazos familiares. La comunidad de judíos de origen iraní en Israel es muy numerosa. Llegaron en diferentes oleadas, pero muchos mantienen una conexión emocional con la tierra que dejaron atrás. Escuchan música persa, cocinan platos iraníes y hablan farsi en casa. Algunos incluso han conseguido mantener contacto con familiares o amigos que se quedaron en Irán. Son historias de nostalgia, de identidad compartida. Personas que son un puente viviente entre dos culturas. Todas estas iniciativas, grandes o pequeñas, nos recuerdan una verdad fundamental. Los pueblos no son sus gobiernos. Y la humanidad siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Si quieres entender una cultura, siéntate a su mesa. La gastronomía es historia, geografía y afecto en un solo plato. La cocina persa es un arte de la paciencia y el equilibrio. Es sutil, aromática y elegante. Sus platos estrella son los koresh, guisos cocinados a fuego lento durante horas, como el gorme sabzi, un estofado de hierbas, frijoles y carne, de un color verde oscuro y un sabor profundo e inolvidable. O el fesenjan, con su increíble salsa de nueces y granada. El arroz, chelo, es el rey de la mesa. Se prepara con un método especial para que quede suelto y con una costra crujiente en el fondo llamada tadik, por la que las familias compiten amistosamente. Los sabores de Irán son un viaje en sí mismos. El azafrán, el agua de rosas, el cardamomo, la cúrcuma, el uso de frutas frescas y secas en platos salados, como los albaricoques o los dátiles, le da un toque distintivo. El kebab persa, marinado con esmero y asado a la perfección, es muy diferente a otros de la región. Y no podemos olvidar el té. El té es el lubricante social de Irán.
Se sirve en pequeños vasos, muy caliente y dulce, y acompaña cualquier conversación, negocio o encuentro. La comida en Irán es un acto de hospitalidad. Invitar a alguien a tu casa es el mayor honor, y siempre se cocina en abundancia. La cocina israelí es un reflejo vibrante de su historia de inmigración. Es una cocina de fusión por naturaleza. Se le llama cocina del crisol. La base es mediterránea y levantina, compartida con sus vecinos árabes. El hummus, el falafel, el shakshuka, huevos pochados en salsa de tomate picante, o el savich, un pan de pita relleno de berenjena frita, huevo duro y ensaladas, son platos callejeros que todo el mundo come. Son sabores que unen a judíos y árabes, pero a esta base se le han sumado influencias de todo el mundo, de la cocina askenazí de Europa del Este, como el gefilte fish, de los judíos sefardíes del norte de África, con sus cuscús y tajines. La cocina israelí moderna es creativa, fresca y saludable. Se basa en el producto local, verduras frescas, aceite de oliva, hierbas, lácteos. Tel Aviv se ha convertido en una capital gastronómica mundial, con chefs innovadores que reinterpretan las recetas tradicionales con técnicas modernas. Es una cocina que celebra la abundancia de la tierra. A pesar de las diferencias evidentes, hay muchos puntos en común. El amor por las hierbas frescas, el uso de la berenjena, la granada, los frutos secos. La importancia del pan de pita. En ambas culturas, la comida es el centro de la vida familiar y social. Es la excusa perfecta para reunirse, compartir y celebrar la vida. Hemos viajado por dos tierras complejas y fascinantes. Hemos intentado mirar más allá de los titulares. Hemos visto paisajes imponentes, ciudades que respiran historia y modernidad, y gente con una capacidad de resiliencia asombrosa. ¿Qué nos queda al final de este viaje? Nos queda la certeza de que reducir un país a su gobierno es un error profundo. Es borrar los rostros, las historias y los sueños de millones de personas. Personas que, en su mayoría, solo aspiran a vivir una vida normal, a educar a sus hijos, a prosperar en su trabajo, a amar y a ser amados. Irán podría enseñarnos el valor de la paciencia, la poesía y la hospitalidad. La capacidad de preservar una identidad cultural milenaria frente a todas las adversidades. La elegancia de una cortesía que busca la armonía. El orgullo de un legado científico y artístico que ha iluminado el mundo. Israel, por su parte, podría enseñarnos sobre la tenacidad, la innovación y la capacidad de construir un futuro en las condiciones más difíciles. La audacia de desafiar lo imposible y de convertir la necesidad en una virtud. El valor de resucitar una lengua y de crear una sociedad vibrante a partir de un mosaico de culturas. Ambos pueblos comparten más de lo que parece. Un profundo sentido de la historia, un fuerte lazo familiar y comunitario, un amor por la comida, la música y el debate, y sobre todo, una juventud conectada y llena de talento que mira al futuro con una mezcla de escepticismo y esperanza. Son ellos, los jóvenes de Teherán y de Tel Aviv, los que tienen en sus manos la posibilidad de escribir un relato diferente. Un relato basado en el conocimiento mutuo, en el respeto y quizás algún día en la colaboración. Es una esperanza lejana, casi una utopía, pero las utopías a veces son necesarias para seguir caminando. Este viaje no ofrece respuestas, solo preguntas. Nos invita a cuestionar nuestras propias certezas y prejuicios, a buscar la humanidad que se esconde detrás de las banderas y los discursos de odio. Conocer al otro es el primer paso para dejar de temerle. Escuchar su música, leer a sus poetas, probar su comida, entender sus sueños. Quizás así, la próxima vez que escuchemos los nombres de Irán e Israel en las noticias, podamos recordar que detrás de la política hay personas de carne y hueso, como tú, como yo. Y esa, al final, es la única verdad que importa.